Carlos. Buenos días a todos y todas. Presidenta, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Si la Unión Europea y Canadá han aplicado aranceles recíprocos, ¿por qué México no ha aplicado aranceles recíprocos a Estados Unidos, Presidenta? Estamos, como bien lo mencionó el secretario de Economía, esperando a lo que se va a publicar el 2 de abril y al mismo tiempo trabajando en reuniones pues muy cotidianas, porque algunas son telefónicas, otras son presenciales, con el gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel, para pues tener una condición en donde realmente haya reciprocidad el 2 de abril. ¿Qué quiere decir reciprocidad? Si tú me aplicas aranceles, pues yo te aplico aranceles. Entonces, vamos a esperar al 2 de abril cuál es el anuncio y a partir de ahí tomar nuestras decisiones. No tiene caso anunciar hoy uno, después otro, sino realmente a partir del paquete que presente Estados Unidos, tomar nuestras decisiones para proteger y desarrollar la economía de México. ¿Quién sale ganando en esta guerra arancelaria mundial, Presidenta? Nadie. O sea, el objetivo que ha planteado Estados Unidos es que Estados Unidos importa demasiado y que lo que quieren pues es producir más en su país. En el caso de México no me voy a referir al resto del mundo, nos corresponde hablar de México. Hay muchos estudios que muestran cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos por la integración productiva que hay. Porque no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra. Y entonces eso genera mucha productividad, porque aquí se fabrica lo que conviene a la empresa producir y allá lo que le conviene producir. En automóviles y en muchos otros productos. Entonces, en el caso México-Estados Unidos, pues lo que nos conviene es seguir con el tratado comercial, revisar lo que se tengan que revisar, pero competir como región de América del Norte frente al resto del mundo. Porque las empresas estadounidenses pues van a disminuir su productividad si dejan de producir en México. Si llegara a ocurrir eso, que además difícilmente va a ocurrir, porque una empresa de autos no se va de un día a otro. A lo mejor ahorita nos pueden platicar de electrodomésticos también, qué tan fácil es mover una empresa de un lugar a otro. Y también Estados Unidos pues tiene sus propias condiciones, que no necesariamente permiten la producción de todo. Entonces, en el caso de México y Estados Unidos, pues evidentemente nos conviene seguir con esta integración económica con respeto a nuestras soberanías que nos permita competir con el resto del mundo. Entonces, eso es lo que estamos planteando en las mesas. Si la decisión de Estados Unidos es distinta el 2 de abril, que no solo sea, si tú me pones aranceles, yo te pongo, de reciprocidad, porque México prácticamente no tiene aranceles a los productos de Estados Unidos por el tratado comercial, si hay algo distinto, pues nosotros también tomaremos nuestras medidas, pero esperando pues al marco general que logremos para el 2 de abril. Y vamos a estar informando, porque hay esta idea de que no informamos, se está informando todos los días en la mañanera del pueblo, el secretario de Economía está informando permanentemente en los medios de comunicación. Entonces hay mucha información a la gente y siempre vamos a informar pues lo que finalmente no es una decisión nuestra, sino es una decisión del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, principalmente en la población, hay un sentir de molestia por las políticas económicas que se han implementado. En contraste, aquí en México, de acuerdo con una encuesta de QM Estudios publicada en el Heraldo de México, pues hay un amplio respaldo sobre las decisiones y la forma en que usted ha negociado esta pausa a los aranceles. El 74% la califica de buena y el 20% regular, solamente el resto no coincide con lo que usted ha hecho. ¿Qué le representa estos resultados, Presidenta?
Pues es sensatez, en el sentido de que nosotros evidentemente vamos a proteger a México siempre, esa es nuestra responsabilidad, pero también poner el diálogo y el acuerdo antes de tomar decisiones. Si en el diálogo, en el acuerdo, pues no se logra el objetivo que queremos, pues entonces ya tomamos otras decisiones. Lo importante, y es importante que, bueno, es indispensable que lo sepan todas y todos los mexicanos, es que el equipo de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y otros equipos del Gobierno de México hemos estado trabajando en esto desde hace meses, porque el tema de las tarifas incluso las anunció el presidente Trump cuando era ya presidente electo, como candidato y luego como presidente electo. Entonces nosotros tenemos una estrategia, pero no actuamos uno a uno, sino si ya se planteó el 2 de abril, a partir de los anuncios del 2 de abril, pues nosotros tomaremos decisiones. De todas maneras, el diálogo siempre está abierto. También preguntarle en otro tema, en el Gabinete de Seguridad, después de que la Fiscalía General de la República atrajera el caso de lo ocurrido en Teuchitlán, ¿se abordó el tema en ese Gabinete de Seguridad sobre esta situación, Presidenta? Sí, miren, yo creo que lo importante aquí es, hoy por ejemplo nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No porque haya algo mal, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, que se resguarda también por un tiempo los inmuebles. Segundo, necesitamos la información de qué hay en el predio, qué se encontró, porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Entonces, ¿qué se encontró en el predio? Antes que nada, esa información para que las fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, pues puedan dar información a todo el país de qué es lo que se encontró. Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tenga que hacer la Fiscalía. Entonces, sí es muy importante que ya los gabinetes de seguridad, la propia Fiscalía Estatal y el fiscal general, él lo dijo el martes que estuvo aquí, dijo, vamos a hacer una investigación incluso antes de la decisión de atraer el caso o no. Tenemos que hacer una investigación de qué hay en el predio. Una vez que se tenga esa información, entonces sí, sacar todos las carpetas de investigación que correspondan antes de avanzar en las conclusiones. Entonces, esto es importante para todos, incluidos los medios de comunicación. Presidenta, el gobierno de Enrique Alfaro fue señalado principalmente por colectivos y personas de la sociedad civil su actuación en el tema de desaparecidos, incluso de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay en su administración un reporte de 6.351 personas solamente desaparecidas, donde desaparecidas se refiere que puede haber algún delito involucrado y no localizadas es diferente. ¿Hay complicidad? ¿Qué pasó con el gobierno de Enrique Alfaro que pues se tienen que deslindarse las responsabilidades a partir de la información y la investigación. Tienen que deslindarse las responsabilidades, por supuesto, pero lo primero, en este caso, de este predio que se encontró, pues saber realmente qué hay ahí adentro. Que se hagan los peritajes, sea de la Fiscalía Estatal,
si ya inició, o de la Fiscalía General, ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos. Pero necesitamos información. Este no es un asunto político. Este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades. Ya se les pusieron nombre al lugar, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el sitio? Entonces, lo que hay que hacer frente a una situación de estas. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Sobre el tema de MAVE, a ver quién quiere preguntar sobre la inversión. ¿Sobre la inversión? Sí, a ver, primero adelante porque luego nos dicen que hay preferidos. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero preguntarle cómo es que Estados Unidos se ve afectado también con esta imposición de aranceles al aluminio y al acero. Marcelo, ¿quieres? Bueno, esencialmente, cuando tú pones un arancel general, lo que tienes que ver es primero ver cuál es tu balance entre exportación e importación. El caso de los Estados Unidos es un país que tiene importación, pues, casi la mayor parte de los países, y exporta principalmente solo o principalmente a México, Canadá, y por ahí tiene otras exportaciones ya menores. Entonces, cuando tu balance es que importas más de lo que exportas, al tú aplicar un arancel general, pues el impacto número uno van a ser los precios. Hazte cuenta que de un día a otro le dices a todos los que utilizan acero, por ejemplo electrodomésticos, ahorita hablábamos de ello, por ejemplo la industria automotriz, pues un largo listado, todo lo que utilizamos de acero y aluminio, al subirlo 25%, pues eso va a tener un impacto en los precios en Estados Unidos inmediatamente. Es el primer efecto. Obvio, yo lo veo inconveniente. La tesis que está detrás de esto es que eso va a provocar que haya una relocalización de empresas a Estados Unidos, pero eso no ha ocurrido. O sea, si tú revisas los aranceles de 2018 u otras medidas arancelarias, no han traído consigo un aumento de empleos como se argumenta. Eso está publicado. Entonces, ¿qué es el efecto número uno? Los precios. ¿Cuál es el efecto número dos? Como suben los precios, pues se va a reducir la demanda. Quiero decir, va a reducirse el comercio internacional relativo a acero y aluminio. Entonces, la medida se toma, según explican las propias autoridades de Estados Unidos, para reducir el déficit y con ello tener más producción en Estados Unidos, pero el costo que se va a tener que pagar para ellos es aumento de los precios, dificultades para integrar lo que usas todos los días. Por ejemplo, un electrodoméstico, ahora que vayas a comprar un electrodoméstico los próximos meses, un refrigerador, por ejemplo, una estufa, todos de la gama de tu vehículo, cuando vayas a comprar tu camioneta, tu coche, pues te va a subir el precio. Ahora va a ser más caro que en otros países del mundo. Ese es el efecto que va a tener. Gracias. Presidenta, de acuerdo con datos de la OCDE, México se encuentra como el segundo país miembro con menos desempleo. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cómo logra esto el país frente a factores externos como, bueno, los efectos de la pandemia y ahora estas medidas arancelarias? Pues es parte de lo que hemos estado hablando, de un modelo económico distinto. Tiene que ver con favorecer el mercado interno, que se ayuda a través de los programas del bienestar, aumento salarial. Es decir, cuando hay más recurso económico en el mercado, si tú ganas 100 pesos, pues vas a comprar menos que si ganas 500 pesos. Entonces eso ayuda pues a impulsar la economía desde abajo. Y la otra cosa que se dio en nuestro país fue una importante inversión extranjera directa e inversión también de empresarios nacionales. Porque a veces solo hablamos de la inversión extranjera directa, pero también hubo inversión privada
empresarios nacionales. Y la otra muy importante es que se reactivó la inversión pública. En el periodo del presidente López Obrador, pues fue el Tren Maya, el interoceánico, la refinería, las carreteras, las obras de agua, y eso impulsa también la inversión privada y muchísimo empleo indirecto que se genera a partir de la inversión pública. Y ese es el modelo que nosotros estamos siguiendo. Cuando se imponen aranceles, pues el efecto de la relocalización de empresas, dependiendo de cómo vayamos a quedar México respecto a todos los países del mundo, pues puede disminuir. Esa es, digamos, una posibilidad de lo que puede ocurrir con los aranceles. Nosotros creemos, por ejemplo, en el acero que mencionaba el secretario de Economía. El acero es una materia prima para muchísimos productos, muchísimos. Y producir acero, poner una siderúrgica, cualquiera que sea la tecnología que utilice, pues no es de un día a otro. Y aunque tengas una siderúrgica, de todas maneras la producción de los distintos tipos de acero, que son muchísimos, pues tampoco es tan fácil. Entonces México tiene una importante industria siderúrgica, pero de todas maneras importamos más de lo que exportamos. Es parte de lo que se ha planteado. ¿Qué necesidad tienes de poner aranceles a acero en nuestro país si estamos importando más de lo que exportamos? Es decir, no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Y luego ya las decisiones que nosotros tomemos frente a lo que venga el 2 de abril. Gracias. En otro tema, ayer la segunda sala de la Por eso hay menos desempleo. Gracias. Ayer la segunda sala de la Corte impidió a la ministra Lenia Batres participar en una discusión de un amparo relacionado con el empresario Ricardo Salinas. Ellos argumentaron que ella no tendría un juicio objetivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año. La resolución por un año, que a poco ese ministro era muy objetivo. O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Y Estado de Derecho quiere decir que todos, personas físicas y morales, cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos. Gracias. Ayer también se aprobaron, se aprobó este paquete de leyes secundarias en materia energética. Conocer su postura y sobre todo la importancia de que por primera vez se reconozca en la ley este término de justicia energética. Son varias acciones muy importantes, como lo hemos mencionado. Vamos a abundar más el 18 de marzo sobre la importancia de la aprobación de estas reformas secundarias. Van a dar más certidumbre en la inversión, fortalecen a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, las integran verticalmente, se simplifican trámites, se constituye la Comisión Nacional de Energía en sustitución de la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, una sola institución que va a ser transparente. Es muy bueno todo este paquete y recupera a CFE y a Pemex como empresas públicas, que es indispensable. Por último, y quedan claras las reglas para la inversión privada, que eso también es importante. Por último, si nos puede dar el monto del portafolio de inversión que ya se tendría este mes con el anuncio de hoy de MAVE y bueno, las otras empresas como Sempra. Marcelo, el portafolio de lo que hemos anunciado hasta ahora.
Tenemos un portafolio de inversión, como ustedes conocen, donde ya rebasamos 220 mil millones de dólares en diferentes proyectos a lo largo del sexenio. Ese portafolio es lo que nos informan tanto inversión extranjera como inversión nacional. El día de hoy, por ejemplo, el anuncio que hace Marri es parte de ese portafolio. Esa es la suma que tenemos hasta el día de hoy. Eso va aumentando también, se va moviendo. Y lo que nos ha pedido la presidenta es que organicemos, cosa que Pepe ahora acaba de informar, nos organizamos para reducir la complejidad de los trámites, los tiempos que necesitamos y apoyar la inversión lo más que podamos, máxime con las circunstancias económicas globales que estamos viviendo. Ese portafolio de inversión va a ser un instrumento principalísimo y es a lo que estamos toda la Secretaría de Economía trabajando día a día. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva, Ecosfera y el fildeo de un grupo Tribu. Mi primera pregunta sería, pues que ayer el Episcopado Mexicano emitió un comunicado sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Jalisco. Entre los párrafos que integran el texto llama la atención uno en el que se manifiesta lo siguiente, lo voy a leer rápidamente. Dice: manifestamos nuestro extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Desafortunadamente, la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes. Es lo que, uno de los párrafos que dice este comunicado. Nos gustaría saber qué opina de estas palabras, sobre todo porque hacen referencia pues al informe que presentó el secretario Harfuch el martes pasado, si no me equivoco. Entonces, tal vez saber su postura o su respuesta. No tiene la información correcta el episcopado. Vamos a informar a partir de, el martes hubo informe, el próximo, en 15 días, vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también. Que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días también para ver si fue hallada la persona. Entonces, ese trabajo nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital también. Ellos ayudan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana a tener la información diaria de los delitos que se cometen a través de una plataforma que han desarrollado, mucho más ágil, digamos, de la propia plataforma México, que es lo que se informa permanentemente. Entonces vamos a informar también de las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios. No es verdad. Entonces lo vamos a estar informando y es información que viene de las fiscalías estatales. Y aparte la comisión de búsqueda, que tiene también la información de los propios colectivos. Cuando una persona fallece, pues prácticamente no hay cifra negra. Si es por motivo violento, pues menos, ¿verdad? La investigación que se hace por parte de las fiscalías, pues es prácticamente 1 a 1. Igual en robo de auto, pues hay muy poca cifra negra. En desapariciones, pues cuando una familia no encuentra a su familiar, pues de inmediato va a la fiscalía. La cifra negra puede haber algo que no se denuncie, pero en general se denuncia a las fiscalías. Las familias acuden a la institución correspondiente para poder denunciar. Entonces vamos a estar informando, pero el episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos ahí a la secretaria de Gobernación pues que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así. De acuerdo, gracias, presidenta. El segundo tema, en el contexto de las reformas a la Ley Federal del Trabajo que entran en vigor en junio próximo, sabemos que han habido intentos para regular el trabajo sexual, para que las trabajadoras y los trabajadores sexuales accedan a los derechos laborales establecidos en la Constitución.
¿cuál sería la postura de la primera mujer presidenta en la historia de México al respecto de la regularización o del trabajo Es muy sexual? debatible. Mejor le entramos otro día con Sí, bueno, expertos y es todo que lo que tenga que ver con este Sí, tema. es un tema complicado porque... Que tiene su complejidad. Entonces, si gustan, pues ya invitamos a los conocedores bien de estos temas para poder platicar. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Pues, por último, me gustaría preguntarle, hace unos días, el día de ayer, usted explicó un poquito o abundó un poquito sobre el tema que va a tratar su libro, el libro que va a publicar próximamente, y hace unos días publicó una foto en la que está escribiendo el prólogo. Nuestros lectores, la verdad, tuvieron mucho interés, sobre todo les llamó mucho la atención que traía puestos unos audífonos, y les gustaría saber en estos días qué es lo que está escuchando la presidenta, ¿no? Su playlist, entonces, la verdad Ya se los pasamos. nos gustaría mucho saber cuáles son la música que escucha, ¿no? La presidenta. Sí. Normalmente para escribir escucho música de relajación para que salgan las ideas. Pero ya les compartimos el playlist. Mave, vamos con Mave. A ver, Mave. Preguntarle buenos días, presidenta, a todos los presentes, a los compañeros. Soy Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7. Preguntarle al director de Asuntos Corporativos, Pablo Moreno, si con estos aranceles al acero, ¿cómo está previendo su empresa? ¿En qué porcentaje podría haber aumento de precios? ¿Van a esperar? ¿Cuál es su perspectiva, digamos, respecto a estos aranceles como empresa pues transnacional? También preguntarle al secretario de Economía, decía que tienen un portafolio de inversión de 220,000 millones de dólares. ¿Cuánto es inversión extranjera hasta ahora? ¿Cuánto es inversión nacional? ¿Y cuál sería como que la meta para el cierre de este 2025? Esos dos temas. Muy buenos días, Tania, un placer. Con relación a Mave y el tema de los aranceles de acero y aluminio, pues mira, llevamos prácticamente más de 80 años que se creó la empresa, pues viviendo con una serie de tácticas que nos han permitido pues, tomar esta referencia que hoy Mave tiene de liderazgo en México y Latinoamérica, y básicamente el principal aspecto que ha caracterizado a esto ha sido justamente la adaptabilidad. Entonces nosotros abordamos este tipo de embates mediante la adaptabilidad y también pues innovando procesos que nos permitan ir pues monitoreando y actuando conforme a las circunstancias que pues obviamente provocan todos estos factores asociados al tema económico y a los entornos ambientales, de tal manera que hoy pues estamos cautos y como bien nos ha indicado la señora presidenta, vamos a tener cabeza, templanza y poco a poco vayamos observando cómo van dándose las cosas para la toma de esas decisiones y la adaptabilidad a la que me refiero. Todavía no tendrían una previsión de si podrían aumentar sus precios en electrodomésticos. Bueno, obviamente estaremos al pendiente. En México el embate del acero y aluminio no necesariamente es un tema, el embate económico es amplio, en particular en México, sin los aranceles per se, que habitualmente se lleva a cabo. Pero yo creo que este es un tema más para la población de Estados Unidos y creo que el reto recae más, como lo han dicho el secretario Ebrard, en los consumidores de allá. Ciertamente ellos estarán experimentando algunas afectaciones. Volvemos a lo mismo, por nuestro lado vamos a tener templanza y paciencia, trabajar aquí en equipo para dar cara a esto. ¿Allá en qué porcentaje podría estarse subiendo el precio con los consumidores estadounidenses? Todavía es muy pronto para saberlo, la medida es reciente, de tal manera que con todo gusto más adelante podemos darle seguimiento para poder comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias.